Sin lugar a duda, todos hemos escuchado la personalidad de Pedro. Aquel discípulo de nuestro Señor Jesús, el cual siempre al parecer se adelantaba a cualquier situación. ¿Querían prender a Jesús? Saca Pedro la espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Le acusan de ser seguidor de Jesús y lo primero que hace es negarle. Son algunos ejemplos. Siempre nos referimos a Pedro como ese personaje con ese carácter fuerte, ¿no? Pero al igual que Pedro tenía su personalidad, siempre nos centramos en él como con sus puntos negativos, ¿no? Pero Pedro también tuvo puntos positivos. Y muchos. Algunos quizás nos identificamos con su personalidad y en ocasiones es una personalidad arrebatada e imprudente. Otros quizás vemos con gracia sus hechos. Y la realidad es que a lo largo de su vida nos dejó grandes momentos y enseñanzas. En este día veremos 3 momentos que marcaron la vida para lo que fue a ser una persona fundamental en el ministerio. Vamos a hablar 3 veces de Pedro en una situación que conoces seguramente. Las 3 veces donde Pedro se bajó de la barca. En primer lugar, dejando la red. Mateo capítulo 4 versos del 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. Eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos, entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pareciera extraño seguir a un hombre desconocido solamente porque dice venid, ¿no? Y más conociendo a ellos que tenían un trabajo muy duro. La realidad es que tenemos que entender un poco lo que estaba pasando en ese momento. La televisión nos vende una imagen bonita, ¿no?, de los pescadores quienes trabajan en el mar y al parecer no tienen preocupaciones alguna. Pero la realidad es que es una ocupación, es un trabajo de mucho cansancio físico y mental. Ya desde que zarpas hacia las aguas no sabes cuándo vas a regresar con tu familia y no sabes si vas a volver a casa. Puedes regresar como todo un héroe trayendo los mejores y más grandes pescados, o la otra es volver con las manos vacías, con la frustración de que no sabes qué pasa la mañana, de que si sales otra vez a lo mejor no traes nada. Pero muchos quizás por el cansancio fue lo que hizo que este hombre dejara la barca. O a lo mejor su trabajo ya no le enamoraba, no le entusiasmaba. Hay una realidad muy grande. Él miró a los ojos de su Salvador y al instante dejó la red, dejó lo que estaba haciendo. A veces la rutina de la vida, sin un Dios al cual servir, nos hace vivir cansados y frustrados. Vivimos sin esperanza, sin fe, sin un rumbo fijo. ¿Sabes una cosa? Cuando ponemos nuestros pies en el camino de Jesús, nuestra vida comienza a tener sentido y las cosas las ves de otra manera. La rutina desaparece de tu vida, hay una ilusión diferente. Ese fue el primer punto, dejando la red. El segundo punto sería: bajó a provocar el milagro. Mateo capítulo 14. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Este momento la tormenta estaba azotando aquella barca. Lo común sería tratar de controlarla o meterse dentro de ella. Sostenerse o amarrarse de una soga que esté pegada a la barca. Pero en contra de todo pronóstico, Pedro pide caminar sobre las aguas turbulentas. Quiero suponer, y me imagino que sus compañeros pensaron que estaba loco por lo que quería hacer. Lo fácil en una tormenta espiritual es confiar en nuestra capacidad. Es amar el lugar donde estamos sentados aunque no conozcamos el futuro. La comodidad en ocasiones nos hace aferrarnos más y más a lo que nosotros creemos seguros. Pero la realidad es que cuando la tormenta resuena,
Debemos aprender a confiar en Dios, a caminar sobre los problemas. Y el problema no es la tormenta, el problema es la falta de fe. Pedro bajó de la barca y provocó un milagro. Empezó a caminar sobre las aguas. Y ya sabemos el desenlace, lo que sucedió. Miró alrededor, miró las olas, miró las tormentas y empezó a hundirse. El tercer punto y último es dejando la barca para el reencuentro. Juan capítulo 21. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Aquel hombre que sería pescador de hombres estaba pescando peces de nueva cuenta. En este momento Pedro ya había negado a Jesús, aún después de haber estado 3 años con él. Aún después de haber sido testigo de los milagros más sorprendentes, Pedro le negó 3 veces. Él había maldecido a escasos metros a su gran amigo Jesús. Yo no conozco a ese hombre. Y desconozco el sentimiento que Pedro tenía al lanzarse de la barca y comenzar a nadar. La emoción seguramente le cubrió y quizás en el camino, el miedo, el coraje a sí mismo, por la impotencia, había fallado. Cuando le fallamos a Dios aún después de haberlo conocido, lo común es volver a hacer lo que hacíamos antes. Pero Dios nos sigue mirando desde la orilla, nos sigue dando instrucciones de bendición para darnos cuenta que Él es el único camino. No sé en qué nivel de Pedro estás tú, yo sí lo sé, más o menos. Si en aquel que quizás que por primera vez dejó la barca para seguirlo cansado de tantas cosas de la vida cotidiana, o a lo mejor estás a punto de caminar sobre tus problemas, sobre las aguas, viendo que la barca en donde estás no te va a llevar a un buen destino, o en el último caso, regresar a aquel que algún día te llamó de las tinieblas a su luz. Cual sea tu situación, las 3 comparten algo en común. En todas, Pedro descendió para ir a donde estaba Jesús. Así que ese debe ser el enfoque. Enfocar nuestra mirada a donde Él está y bajemos de nuestra barca. O como nos comparte Óscar Fradejas en los espacios de reflexión, bajarse del burro. Humillarse. Si deseas esto en tu vida, haces bien. Que el enfoque correcto en tu vida y en mi vida sea Jesús. Que nos salgamos de la barca, que salgamos de nuestra comodidad y que busquemos a Jesús. Pedro tuvo sus problemas, Pedro tenía una personalidad muy fuerte, pero si luego sigues leyendo la historia de Pedro, vaya ministerio que levantó. Lo creas o no, yo quiero ser como Pedro. Radio Solidaria, una radio comprometida.